Vamos a analizar lo que son ejercicios de ondas sonoras. Como ya se había comentado, os había mencionado las fórmulas para poder calcular variables considerando lo que son las ondas mecánicas en particular, y en este caso las ondas sonoras, que sabemos que son parte de las ondas mecánicas. Tenemos las fórmulas para calcular la velocidad, y ya lo vimos. La velocidad se puede calcular dividiendo la longitud de onda entre el periodo. La velocidad también se puede calcular multiplicando la longitud de onda por la frecuencia, dependiendo de los datos que tengamos. Y es importante recordar que tenemos que la frecuencia es el inverso del periodo y que el periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces, son dos fórmulas que también podemos utilizar para la solución de nuestros ejercicios. No debemos olvidar algo muy importante con respecto a las unidades de medida. La velocidad de propagación de las ondas del sonido tienen que darse en metros sobre segundo. La longitud de onda debe ser metros sobre ciclo. El periodo debe ser segundos sobre ciclo y la frecuencia deben ser hertz o ciclos sobre segundo. Recuerden que pueden manejarse esas dos unidades. Una fórmula para poder calcular la velocidad del sonido dependiendo de la temperatura. Pues la velocidad del sonido del ambiente a diferentes temperaturas es 331 metros sobre segundo más el producto de 0.6, que es una constante, por la temperatura. Aquí T nos está representando lo que es temperatura. Hay que distinguir bien de esta fórmula T de las anteriores. Aquí T mayúscula nos representa temperatura y en la de velocidad de propagación de las ondas nos representa el periodo. Entonces debemos tomar en cuenta esa variable. Y entonces, al igual que velocidad de propagación, la velocidad en el aire a diferentes temperaturas es de metros sobre segundo y la temperatura la tenemos que manejar en grados Celsius. Estas son las fórmulas que vamos a manejar o utilizar para resolver los ejemplos. Vamos con un primer ejemplo. Recuerden, para dar solución a este tipo de ejercicios deben leer el enunciado del problema e ir sacando los datos e incógnitas del problema para poder empezar a resolverlo. Entonces, vamos leyendo el problema. Si en un concierto de música electrónica al aire libre, las ondas sonoras viajan a 1224 km sobre hora. Esa es lo que es la velocidad. Entonces ya tenemos la velocidad como dato. Y una frecuencia de 4.25 kHz. Entonces tenemos frecuencia 4.25 kHz. Y nos piden determinar la longitud de onda. Tenemos que checar cuál es su literal de la variable y el periodo. Y entonces el periodo, que es T mayúscula. Entonces son los datos y las incógnitas que tenemos para dar solución a los problemas. Recordemos, primero, para empezar a resolver el problema tenemos que checar nuestras variables y sus unidades de medida. La velocidad la tenemos en kilómetros sobre hora, tenemos que manejar metros sobre segundo. La frecuencia lo tenemos en kilohertz y tenemos que manejar hertz. Pues lo primero que tenemos que hacer es hacer las conversiones de velocidad y de frecuencia. Empezamos con las de velocidad. La velocidad es de 1224 kilómetros sobre hora. Vamos a convertir de kilómetros a metros. En esta primera conversión convertimos de kilómetros a metros. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Nada más chequen cómo deben acomodar las unidades de medida. Como kilómetros está arriba, para poderse eliminar kilómetros debe ir abajo. Y vamos a obtener metros como dato en esta primera conversión, con este primer factor de conversión. Y para convertir horas a segundos, horas está abajo y horas arriba se eliminan. Nada más recordar que una hora equivale a 3600 segundos. Y entonces ya vamos a obtener como resultado metros sobre segundo, porque ya eliminamos kilómetros y ya eliminamos lo que son horas. Y recuerden que para hacer la multiplicación, aquí tenemos una fracción, aquí tenemos otra fracción, y para hacer fracción 1224, que aunque no se hace, pero recuerden que se pone sobre 1. ¿Y cómo realizamos nosotros lo que son las operaciones? Bueno, recuerden que para hacer las operaciones en
lo que es las fracciones, multiplicamos 1224 por 1000 por 1, y eso lo tendríamos que colocar en la parte superior de una fracción. Y en la parte del denominador sería 1 por 3600, iría en la parte de abajo de la fracción. Simplemente dividimos el valor que obtuvimos arriba y abajo y nos va a dar como resultado 340 metros sobre segundo. Forma general sería cómo vamos a realizar las conversiones. Después tenemos que calcular o convertir la frecuencia que tenemos en kilohertz a hertz. Lo mismo que les he explicado. Tenemos kilohertz, hay que convertir a hertz. Para eliminar hertz se puede considerar que está arriba. Para eliminar hertz, kilohertz debe ir abajo. Y vamos a obtener hertz. Nada más anotamos aquí la equivalencia. Un kilohertz equivale a 1000 hertz. Aquí simplemente multiplicamos 4.25 por 1000 igual entre 1 y nos va a dar 4250 como resultado de la frecuencia. Es lo primero que tenemos que hacer, ver los datos que nos dan y checar sus unidades de medida, que son las que mencioné en la primera planilla, las fórmulas y sus variables. Ya que tenemos nosotros los datos en las unidades de medida correctas, checamos las fórmulas. Nos piden calcular la longitud de onda. Pues tenemos la fórmula que velocidad es igual a la longitud de onda por frecuencia. ¿Qué datos tenemos? Bueno, pues tenemos nosotros la velocidad y tenemos también lo que es, tenemos velocidad y tenemos frecuencia de esta fórmula. De aquí despejamos longitud de onda. Recuerden que para despejar una variable debe quedar solita. Aquí le estorba la frecuencia está multiplicando, pasa dividiendo. Y por eso la fórmula nos queda longitud de onda igual a velocidad sobre frecuencia. Por lo tanto, la longitud de onda va a ser velocidad, que ya calculamos, 340 metros sobre segundo, frecuencia 4250, y la longitud de onda como resultado nos va a dar 0.08 metros sobre ciclo. Y esta es la primer variable o primer incógnita que estamos calculando, la longitud de onda. Después tenemos que nos piden calcular el periodo, y el periodo calcularlo va a ser mucho más sencillo. Recordemos que tenemos la fórmula del periodo, es el inverso de la frecuencia. Si ya conocemos la frecuencia, va a ser 1 sobre la frecuencia, es decir, 1 sobre 4250 Hz. Al hacer la división, en la calculadora nos va a dar este valor en notación científica, 2.3529 por 10 a la menos 4. Y recuerden, sus unidades son segundos sobre ciclo. Esto es en notación científica y este resultado es en forma decimal. Entonces, de cualquiera de las dos formas que ustedes den el resultado, sería el correcto. Y entonces sería la solución de este ejercicio. Vamos con un segundo ejemplo. Y tenemos que nos piden calcular la frecuencia, como dato de la frecuencia, y el periodo. Entonces, nuestras incógnitas son frecuencia y periodo de las ondas producidas por una cuerda de guitarra si tiene una velocidad de propagación de 864 km sobre hora. Ya tenemos aquí la velocidad. Si las ondas formadas tienen una longitud entre cresta y cresta de 4 centímetros. Recuerden que vimos la definición de longitud de onda, que es la distancia que hay entre cresta y cresta o entre valle y valle. Y entonces la longitud de onda son 4 centímetros por ciclo. Recuerden que son las unidades de medida de la longitud de onda. Y ya tenemos incógnitas y datos. ¿Qué es lo que tenemos que checar? Recuerden los datos y sus unidades de medida. Entonces, aquí la velocidad la tenemos en kilómetros sobre hora. Hay que convertir a metros sobre segundo. Y longitud de onda tenemos centímetros sobre ciclo. Hay que convertir a metros sobre ciclo. Entonces, empezamos con lo que es la velocidad. Así como ya la expliqué en el ejemplo anterior, tenemos en nosotros 864 kilómetros sobre hora. Queremos eliminar kilómetros y vamos a obtener como unidad de medida metros. Queremos eliminar horas, horas abajo, horas arriba, y eliminamos horas. Entonces nos va a quedar metros arriba y segundos abajo. Multiplicamos 864 por 1000 por 1
y lo colocamos arriba de una fracción. Recuerden que aquí es sobre 1, para que no multipliquen 864 sobre 1. 1 por 1 por 3600 y va en la parte de abajo. Entonces lo que obtuvieron arriba y abajo lo dividen y nos da como resultado 240 metros sobre segundo, que es la conversión de unidades de velocidad. Vamos con lo que son la conversión de unidades de longitud de onda. Para la conversión de unidades de longitud de onda, ¿qué es lo que tenemos que checar? Tenemos centímetros sobre ciclo y las unidades deben ser metros sobre ciclo, es decir, los ciclos, si ustedes observan aquí en el ejemplo, los ciclos pasan igual, como no se modifican porque va a ser metros sobre ciclo, los ciclos pasan igual. ¿Qué es lo que convertimos? Los centímetros a metros. Entonces aquí centímetros arriba y centímetros abajo se eliminan y ya nada más colocamos la equivalencia. 1 metro equivale a 100 centímetros. Y simplemente multiplicamos 4 por 1, 4. Entre 100, 0.04 metros sobre ciclo. Y ya tenemos el segundo dato que nos dan en las unidades correctas. Entonces ya tenemos velocidad y longitud de onda. Ahora sí, con esos datos checamos qué es lo que podemos calcular. Bueno, si revisamos las fórmulas, la velocidad es longitud de onda por frecuencia. Por lo tanto, si despejamos frecuencia, nos va a quedar velocidad sobre longitud de onda. Entonces, aquí vamos a despejar frecuencia. Lo que es la longitud de onda está multiplicando. Entonces, si la longitud de onda está multiplicando, pasa aquí dividiendo, es decir, velocidad sobre longitud de onda y nos queda así la fórmula. Ya tenemos la fórmula, ya tenemos velocidad y longitud de onda, simplemente basta con hacer la sustitución de los datos que ya tenemos aquí con las unidades correctas. Entonces tenemos que la frecuencia es velocidad, 240 metros sobre segundo, que es lo que calculamos, sobre longitud de onda, 0.04 metros sobre ciclo. Y el resultado nos va a dar 6000 ciclos sobre segundo. Recuerden que aquí también las unidades pueden ser como unidad de medida Hertz. Si tenemos Hertz o ciclos sobre segundo es exactamente lo mismo. Y entonces este sería nuestro primer resultado de las incógnitas que nos pueden calcular. Y finalmente para este ejercicio, como ya lo mencionamos en el ejercicio anterior, el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Si ya tenemos la frecuencia, simplemente es 1 sobre 6000. Y recuerden que como son valores muy pequeños, la calculadora nos da resultados en notación científica. 1.666 por 10 a la menos 4. Obviamente sus unidades son segundos sobre ciclo. Pero lo podemos convertir a su forma decimal. Y entonces en su forma decimal sería 0.000166 segundos sobre ciclo. Y este sería el procedimiento de solución de ese tipo de ejercicios. Pero recuerden, hay que anotar todo el procedimiento matemático, incluyendo lo que son las conversiones, las fórmulas, despejes, sustituciones. Y vamos con un tercero y último ejemplo que nos indica, desde una pequeña población situada a 15 kilómetros, es una distancia, se observa la explosión de una fábrica. Es invierno y la temperatura es de 23 grados Fahrenheit. Entonces aquí T, y obviamente está en grados Fahrenheit, nos está representando lo que es la temperatura. Inciso A, nos piden calcular cuál es la velocidad del sonido. Inciso B, qué tiempo tarda el ruido de la explosión en alcanzar la población. Es decir, desde que vemos la explosión hasta que llega el sonido o el ruido de la explosión a la población. Es decir, hasta que después de recorrer los 15 kilómetros. Entonces tenemos distancia 15 kilómetros, la temperatura ambiente 23 grados Fahrenheit. Nos piden calcular la velocidad del sonido, obviamente a esa temperatura. Y nos piden calcular el tiempo que tarda el ruido en alcanzar la explosión o de escucharse en la población. Bueno, entonces primero, tenemos la distancia en kilómetros, hay que pasarla a metros. Kilómetros arriba, kilómetros abajo se eliminan. Anotamos la equivalencia, 1 kilómetro tiene 1000 metros, 1000 metros obviamente va arriba.
15 por 1000 entre 1 nos da 15.000 metros. Ya tenemos la distancia. Si recordamos, las temperaturas tenemos en grados Fahrenheit, pero tenemos que convertir a grados Celsius. Si recuerdan la fórmula de conversión de temperatura, para convertir los grados Fahrenheit a Celsius, utilizamos estas operaciones. Los grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Entonces 23 menos 32 igual entre 1.8 nos da menos 5 grados Celsius. Obviamente que aquí nos dan la temperatura ambiente, la tenemos que considerar, obviamente la solución o la determinación de la velocidad del sonido. Como vimos al inicio de la explicación, tenemos una fórmula para calcular la velocidad del sonido dependiendo de la temperatura. Entonces, 331 es una constante, 0.6 es una constante. Nada más T es el dato que vamos a anotar aquí en la fórmula para obtener el resultado. Entonces aquí nada más hay que sustituir la temperatura de menos 5 grados Celsius. Y tenemos 331 metros sobre segundo más, primero tenemos que multiplicar 0.6 por menos 5. Primero hacemos esta operación de estos dos. Y lo que obtengamos lo sumamos a 331. ¿Qué es lo que podemos observar? Que al multiplicar 0.6 por menos 5 nos va a dar un valor negativo. Que al sumarlo a 331 obviamente nos va a dar un valor menor, que en este caso sería 328 metros sobre segundo. Y esa sería nuestra primera incógnita, considerando obviamente la temperatura ambiente. Y nos piden calcular el tiempo que tarda el ruido de la explosión en alcanzar o en escucharse en la población. Entonces aquí vamos a utilizar la fórmula que ya conocemos de velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la velocidad, 328 metros por segundo. Tenemos la distancia, 15.000 metros. Lo que no tenemos es el tiempo. Si de esta fórmula despejamos el tiempo nos va a quedar distancia sobre velocidad. Entonces simplemente va a ser dividir 15.000 metros entre 328 metros sobre segundo. El resultado nos va a dar 45.73 segundos. Entonces, después, si se observa una explosión a 15 kilómetros y a esta temperatura ambiente, entonces el tiempo que va a tardar el sonido en poderse percibir en la población va a ser de 45.73 segundos. Y esa sería la solución de este tipo de ejercicios como ejemplos de ondas sonoras.